Cuando tienes que tomar una decisión importante en tu vida, ¿qué haces? ¿Sigues a tu corazón o buscas el consejo de alguien? La pregunta en este día es, ¿y tú a quién estás escuchando? De eso vamos a hablar en el día de hoy. No te vayas, enseguida regresamos. Usted está viendo Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López, llevando el mensaje de salvación a todo el mundo y capacitando a la iglesia a través del Internet. Cuando tenemos que tomar decisiones importantes en la vida, en muchas ocasiones las personas que están a nuestro alrededor pueden influir en nuestras decisiones. La pregunta en este día es, ¿y tú a quién estás escuchando? Por ejemplo, ¿quién es la persona con la cual tú más conversas o hablas todos los días? Quizás tú vas a decir, bueno, mi esposa o mi esposo. Otros pudieran decir mis compañeros de trabajo. De hecho, la mayoría del tiempo consciente lo pasamos en el trabajo con personas que no son realmente ni nuestra familia. Pero así es, de 8 a 10 horas. El resto del tiempo en la casa y 8 horas más o quizás 10 durmiendo. ¿Cuál es la persona con la cual tú conversas más? Otra vez pudieras decir quizás mi mamá o mi papá, el vecino o alguien más cercano a ti. Pero en realidad no es así. La persona con la cual tú más conversas es contigo mismo. Nosotros hablamos con nosotros mismos todo el tiempo, inconscientemente en realidad. Por eso, según a veces que vamos envejeciendo, nos vamos a dar cuenta inclusive que hablamos solos, dicen algunas personas. No es porque estemos locos, es porque estamos hablando con nosotros mismos. De hecho, no hay nadie que te conozca a ti mejor que tú mismo. Y aparte de Dios, definitivamente, pero en el círculo de seres humanos, la persona que mejor te conoce a ti eres tú mismo. Y tú entonces también hablas contigo mismo más que con nadie. Y en muchas ocasiones nos estamos escuchando a nosotros mismos. Dicen algunos, bueno, yo escucho mi corazón. Pero mire lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Así que ten cuidado, si tú solamente te vas a dejar llevar por las corazonadas que dicen algunas personas, pudiera ser que te equivoques. Por el otro lado, entonces, dicen algunos, en multitudes de consejos hay sabiduría. Yo he escuchado esta frase mucho, la he visto inclusive allí en la internet. Sin embargo, esta es una frase que está mal dicha. Fíjate la diferencia. Dice, en multitud de consejeros hay sabiduría, o de consejos hay sabiduría. Es decir, que cuando escuchamos a muchas personas o el consejo de muchas personas, eso nos da sabiduría. No, la Biblia no dice eso. Hay dos textos bíblicos que hablan acerca de este tema. Uno es Proverbios capítulo 11, versículo 14, y el otro es Proverbios 24, 6. Ambos lo que dicen es lo siguiente. Dice, sin dirección la nación fracasa. La victoria se alcanza con muchos consejeros. La Reina Valera 1960 dice, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. No habla de sabiduría. Atención, cuando se refiere a la multitud de consejeros, no se refiere a sabiduría, se refiere a victoria o a seguridad. Al hecho, y de hecho, estos dos textos bíblicos se refieren cuando un rey tenía que ir a una guerra y antes de ir a la guerra, entonces lo que hacía es buscar la opinión del resto de la gente, quizás de su gabinete y demás, para ver si era lo más correcto. ¿Sigue siendo aplicable en nuestros días? Sí, definitivamente. Es un buen principio bíblico. Yo también lo utilizo, por ejemplo, como pastor en muchas ocasiones, cuando tengo que hacer una decisión en la iglesia o también una decisión propia. El poder buscar el consejo de otras personas nos ayuda. De hecho, es sabio hacerlo, como quiera que sea. El problema es que en algunas ocasiones estamos buscando el consejo de personas que en realidad no están preparadas para aconsejarte. A mí me ha pasado. Yo he estado en grupos donde yo he pedido cierto consejo y me doy cuenta que el consejo de las personas no es aplicable, no es inclusive bíblico muchas veces. Y estoy hablando consejos que le estoy pidiendo a creyentes, a cristianos. Yo no tengo la costumbre de pedir consejos a no creyentes. De hecho, ese quizás sea
el problema más grande de muchos creyentes, que cuando tienen que tomar decisiones importantes, los consejos no se lo piden a los creyentes, se los piden a los no cristianos. O en muchas ocasiones, atención con esto, a cristianos que no son espirituales. Es decir, personas que dicen ser cristianas. Atención, no porque una persona va a la iglesia es necesariamente cristiana o tiene una buena relación con Dios. La Biblia dice muy claramente, como otro principio bíblico, Jesús es el que dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ten mucho cuidado a quién tú le vas a pedir consejo. Eso hay veces que nos pudiera meter en algunos problemas a cada uno de nosotros. En cambio, lo recomendable en la palabra es que nosotros busquemos el consejo de Dios. Atención con esto. Para el cristiano, lo más apropiado es buscar el consejo de Dios. Y el consejo de Dios nunca falla. Mira lo que dice Salmos capítulo 16, versículo 7. Bendeciré al Señor, quien me aconseja, aún de noche mi corazón se instruye. Fíjate esto, bendeciré al Señor, quien me aconseja. Efectivamente, Dios da buenos consejos. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo? La única forma que nosotros conocemos práctica es, número uno, a través de la oración y dos, a través de la lectura de la palabra. Cuando tú te vas allí a la palabra, cuando tú te metes en tu relación íntima con Dios a través de la oración, vas a darte cuenta cómo Dios empieza a revelarse a ti. Y cuando tú le dices al Señor, Señor, yo necesito un buen consejo, necesito tomar esta decisión, ¿qué debo de hacer? ¿Será esto lo correcto o no? Dios entonces te va a aconsejar exactamente lo que tú debes hacer. No te vas a equivocar. Deja que el Espíritu Santo que fluye en ti y que te guíe para poder entonces que Dios te revele lo que tú necesitas hacer. El mejor consejo es el de Dios. Dice también Salmos capítulo 1 en el versículo 1 y 2. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita día y noche y medita en ella. Escucha esto, sino que en la ley del Señor se deleita día y noche. Cuando tú haces esto, cuando tú te acercas allí a Dios como tal y le pides sabiduría y tú le pides ayuda y guía, Dios te aconseja lo mejor que tú debes hacer. Hablando de eso también, fíjate, dijimos al principio de que el texto que utilizamos es decir, que en la mayoría del consejo, es decir, buscar muchos consejos, hay sabiduría, no necesariamente, claro, es sabio hacerlo. Atención con esto. Si tú lo que necesitas es sabiduría para poder entender entonces qué es lo que tú debes hacer, cuando vas a tomar una decisión, entonces pídesela a Dios. Eso es lo que dice la palabra. Santiago 1.5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Ten cuidado cuando tengas que hacer una decisión. No te dejes simplemente llevar por algunas personas. Y muchas veces nos damos cuenta que los consejos que la gente nos dan como que no cuadran, decimos en muchas ocasiones, sentimos de que hay un choque allí con lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Sabes eso lo que significa? Falta de paz. La paz en cada uno de nosotros cuando vamos a hacer algo, paz, tranquilidad, el hecho de saber yo estoy en paz con Dios tomando esta decisión, es lo que te va a dar la seguridad de que tu decisión es totalmente correcta. Pero cuando tú haces o tomas cualquier tipo de decisión y de pronto sientes allí que te arrepientes o en muchas ocasiones se lo expresas a alguien, le dices a alguien, creo que me arrepiento de esta decisión, quiere decir que escuchaste a las personas incorrectas. Pudiera ser también que escuchaste simplemente a tu corazón y no lo deberías haber hecho así. Ten cuidado. Pide consejos, es bueno, es sano, es bíblico, es un buen principio bíblico, pero pídele el consejo principal a Dios y Dios te lo va a dar. Él te va a guiar para lo que tú debes hacer en la próxima decisión que necesitas tomar. Gracias otra vez por estar en contacto con nosotros. Recuerda, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y compartir esta enseñanza con otras personas. Mientras tanto, gracias y te veo aquí en la próxima enseñanza
de Entre Páginas de la Biblia. Que Dios te bendiga. Si esta enseñanza ha sido de bendición para usted, entonces le animamos a que la comparta con otras personas, usando cualquiera de las redes sociales de su preferencia, o copiando el link de este video, y enviándoselo a alguien más a través de un correo electrónico o texto. Además, no olvide suscribirse a nuestro canal, presionando el botón de la derecha en la pantalla, y recibirá notificaciones cada vez que publiquemos una nueva enseñanza. Para preguntas o comentarios o para invitar al Pastor Robert a su iglesia, escriba a entrepaginasdelabiblia@gmail.com y le contestaremos lo antes posible. En nombre de todo el equipo de producción, le damos las gracias por su preferencia y los esperamos en una próxima edición de Entre Páginas de la Biblia.